Placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, estamos estrenando el mes de mayo, es por supuesto el primero de este quinto mes, y vamos a tener en entrevista, como ya lo he promocionado en redes sociales, vamos a platicar con el doctor Jaime Mier, quien es candidato a la alcaldía de Centro por la coalición de partidos en la que está el PRD, PAN y Convergencia. Y vamos a platicar, por supuesto, con él en torno a su propuesta, la problemática, por qué quiere ser alcalde, por qué finalmente, si buscaba ser candidato a gobernador, opta por la otra vía, que es buscar la alcaldía de Centro. Y bueno, pues va a contarnos cuál ha sido la respuesta hasta ahora, qué sucede con la propuesta central, que tanto la ha modificado, la va a modificar en función de lo que obviamente la gente está diciendo. Y primeramente los hablamos, doctor Mier, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle y tenerle aquí en cabina. Juan Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también a tu auditorio que nos escucha en este emblemático Día del Trabajo. Y si me lo permites, muy buenas tardes también a mis seguidores de Facebook Live. Con todo gusto, y de eso se trata. Igual nosotros estamos haciendo la transmisión en vivo. 1-31-23-62 es el número de teléfono. Si usted nos quiere también participar, preguntar algo, con mucho gusto vamos a atenderlo. Nosotros por ahí hicimos una pregunta y decíamos, ¿no?, ¿qué le preguntarían ustedes al doctor Jaime Mier? Ha habido algunas respuestas y aquí en el transcurso del programa, por supuesto, le vamos a dar lectura y esperamos que él nos responda. Pero lo primero, que además ha sido parte de una crítica, yo se lo he escuchado, por ejemplo, Adrián Hernández Balboa dice, 3 candidatos a alcalde de Centro querían ser gobernador y finalmente como segunda opción, como puesto de consolación, dice él, finalmente van de candidatos a la alcaldía de Centro. ¿Qué diría al respecto? Supongo yo que Adrián Hernández está aludiendo a Jaime Mier dentro de ellos. Supongo yo que los otros son Evaristo Hernández y Adi García. Quiero pensar, piensa mal y acertará. ¿Qué diría al respecto? Bueno, Jaime es correcto, Mier? Juan Gabriel, nuestro entusiasmo, nuestra ilusión, nuestra ambición era darle un nuevo sentido al estado de Tabasco. Para eso participamos, lo hicimos con mucho entusiasmo en la contienda, interna del partido. Trabajamos, nos sometimos a los tiempos y a las reglas del propio partido, y en esa encuesta que nos presentaron y que después se filtró y fue pública, Gerardo Gaudiano quedó como el triunfador de la encuesta, como el que tenía más probabilidades de aceptación de la ciudadanía, y nosotros, de acuerdo a lo pactado, pues le levantamos la mano y seguimos con él y quedamos de que le íbamos a apoyar. Y bueno, después recibimos la invitación del partido porque declinó uno de los aspirantes a la presidencia municipal, y el PRD es un partido que tiene cierta complejidad, está formado desde su origen por ciertas corrientes, ciertas expresiones, y las expresiones son muy fuertes, entonces no les gusta quedarse fuera de la escena, y una de esas expresiones perdió a su aspirante a la presidencia municipal de Centro. Me invitaron a mí a sustituir ese registro, cosa que en los estatutos del partido está perfectamente regulado. Participé con una planilla y bueno, nuevamente se encuestó, y en esta ocasión yo fui el beneficiado por los encuestadores que demostraron que la mayor parte de la preferencia de la población general se inclinaba a Jaime Mier como candidato a presidente municipal de Centro por el Frente. Y bueno, pues entonces tomamos la decisión de aceptar esta invitación y de acatar lo que nuevamente en otra encuesta ahora me favorecía a mí. No demerita, buscaba un cargo, después va por otro, que finalmente es la alcaldía de Centro, ¿no le resta? Pues no sé, yo no entiendo por qué habría de demeritarme. Bueno, esa opción que buscamos no la alcancé, acepté, acaté los resultados, recibo una invitación para participar ahora como candidato a la alcaldía. Y bueno, no tendría yo por qué rechazarla necesariamente. Digo, hay un cierto número de gente que piensa que lo puedo hacer bien. Hay una historia que me respalda de que he tenido resultados. Y bueno,
de acuerdo a nuestro ya amplio conocimiento del Estado y también del municipio de Centro, que lo hemos recorrido muchas veces durante mucho tiempo y lo habíamos hecho en esta pre-campaña para la candidatura a la gubernatura del Estado, teníamos ya diagnósticos y tenemos respuestas para esos problemas, así que no veo ninguna razón por la que no debería yo participar. Es 6:07 p.m, habla usted precisamente de un proceso interno, finalmente se da, es electo usted candidato, y unas semanas después finalmente Candelario Pérez Alvarado, quien había dicho que le iba a respaldar, publicó hasta videos, se lo dijo en entrevista, me lo dijo a mí aquí en el programa, finalmente decide irse y se va a apoyar a Morena. ¿Cómo ha revertido esto el doctor Jaime Mier para efectos de no perder votos, ¿no? Bueno, lo primero que ha pasado, y lo he dicho muchas veces, es que yo lamento mucho esa decisión de Candelario. Candelario fue presidente, dirigente estatal del partido, no fue cosa menor, no es un actor más. Además una gente muy reconocida dentro del partido, que después hubo algunos raspones en la salida, pero es la política y ese es el partido además. Pero lamento más el destino que tuvo un destino muy lamentable, porque aquí dentro del partido, dentro del frente, podía haber tenido lo que hubiera querido, y se fue de suplente quizá del personaje más cuestionado en Morena, un líder sindical, el líder de los mineros, que ni minero es, que vive en el exilio acusado de un multimillonario desfalco en las arcas del propio sindicato, de manera que lo hayan estigmatizado siendo suplente de este personaje. Me hace muy lamentable el destino que tuvo allá. Y bueno, y la otra cosa que suele ocurrir cuando una gente abandona así las filas de un partido es que no se lleva mucho. La mayor parte de su estructura, de los delegados, de la gente que trabajaba con él, hoy trabaja con nosotros, permanece en las filas del partido. Nuestra estructura de trabajo partidaria y la personal de muchos años que ha venido trabajando conmigo es absolutamente leal y está firme en el proyecto de al Frente por Tabasco. De manera que no creo que ese hecho, aunque sí desde luego algo se habrá llevado, no creo que ese hecho cambie el sentido de la balanza al final del día. ¿Usted en algún momento lo buscó para efectos de conciliar, para que no tomara esta decisión? De hecho, estuvimos prácticamente en contacto. Yo le tengo aprecio, porque de repente piensa la gente que cuando nosotros estamos en un partido, en otro partido somos enemigos. No somos enemigos. Yo le tengo aprecio y respeto a Candelario. Lamento, insisto, su salida y su destino. Y sí estuvimos en contacto casi permanente durante ese tiempo. Pienso que el acuerdo no era conmigo. ¿Por qué no se llegaron a acuerdos esos? Me trasciende a mí, desde luego, ¿no? Pero digo, de nosotros, desde luego, las puertas dentro de la planilla y dentro del gobierno municipal estaban abiertas para él. ¿Pueden los PRDistas sentirse representados con su candidatura? Es decir, en las posiciones de la planilla, ¿hay gente del PRD como tal? Prácticamente la planilla, salvo algunas excepciones, desde luego, está constituida por las expresiones del PRD. No solo por una, sino por las expresiones del PRD. Abrimos la puerta a todas y cada una de ellas y bueno, se propusieron desde luego integrantes de la planilla que claramente reflejan lo que el propio partido sentía o creía que debía estar representado. Desde luego, más quisieran haber estado en la planilla y posiblemente nosotros hubiéramos querido que más muy buenos periodistas que hay hubieran estado en la planilla. Y también están representados la gente del Movimiento Ciudadano y la gente del PAN, que son las fuerzas aliadas en esta contienda. Le pregunto esto porque yo recuerdo que en alguna ocasión a mí Candelario Pérez Alvarado me decía que en la encuesta él aparecía de los 4 puntos, si mal no recuerdo, que se evaluaron, en la que él aparecía y reconocía que aparecía muy bien era entre perredistas. Pero bueno, reconocía que hacia afuera no, es decir, sociedad civil, que es finalmente la que determina el voto, ¿no? Con esto concluye esa parte. Le preguntaría si los perredistas deberían de sentirse bien representados con usted, es decir, ¿cuántos años lleva ya de alguna forma ligado, vinculado a este partido político, etcétera? Bueno, prácticamente vinculado al partido político, más de 6, y ya
formalmente como perredista 5. Pero bueno, esa parte interesante, importante, de todo el volumen de personas encuestadas, eran alrededor de 80 las que se sentían perredistas. Y de esas 80, digamos que unas 55 preferían a Candelario y 35 a mí. Puede que los números no estén exactos. De manera que una diferencia de 15 votos del total de la muestra encuestada no podía definir quién era el que iba a representar. En cambio, entre la población general, que finalmente es la que va a tomar la decisión de quién va a gobernar el municipio de Centro, ahí sí casi le ganaba yo por 2 años. De manera que es claro que el triunfador de la encuesta era tu servidor, y que bueno, en esas condiciones, así como yo respeté el triunfo de Gerardo Gaudiano, pues puedo exigir, y además lo reconoció Candelario en ese momento, que se respetara el tema cuando nosotros salimos vencedores. 6 de la tarde con 13 minutos. En la primera pregunta usted me decía que eso tiene que ver también con un tema de resultados, de qué tanto la gente vea bien a una persona, reconozca el trabajo hecho, etcétera. Públicamente voy a decir lo que unos minutos antes de que usted llegara, antes de que empezara el programa y que llegó y que platicamos, yo le decía a usted que en un par de reuniones distintas, sociales, salió el tema y enfermeras, doctoras, gente ligada al sector salud decía que con Jaime Mier había habido abasto de medicinas, que reconocían que no pasaban las situaciones complicadas que se vivieron después de que usted dejó la Secretaría de Salud, e inclusive, también debo decirlo, lo señalaban así, que se están viviendo ahora, de que no hay el equipo, me refiero a casas, no sé cómo llamarle a todo eso que se utiliza diariamente, más el tema de medicinas. Efectivamente la gente, eso es el sector salud, digamos, que lo puede reconocer y saber, pero la ciudadanía lo tendrá claro, Jaime Mier. Bueno, yo he oído por ahí que algunos dicen que van a hacer historia. Yo creo que la gente ya tiene su historia. No podemos vender espejos a la gente. La gente tiene, y yo creo que es muy inteligente la gente, no creo que podamos, como dicen ahora los chavos, chamaquearlos. La gente tiene una trayectoria que es conocida. Y en base a eso puede hacer una propuesta y la gente podrá evaluar si cumplirá o no con su propuesta. Yo recibí un hospital Rubirosa hace ya algunos años, casi 20, que había sobrevivido a un incendio en donde se habían quemado el almacén y todo lo que ahí había, medicinas, gasas y todo eso. Y el hospital estaba realmente quebrantado, sus instalaciones muy maltrechas, la gente muy entusiasmada. Y entregamos un hospital totalmente remodelado, totalmente equipado con la mejor tecnología que había en ese momento, el único del estado que tenía un tomógrafo, que tenía resonancia nuclear magnética, terapia intensiva, el primer hospital del estado que hacía trasplantes renales, los quirófanos desde luego extraordinarios, hacíamos cirugía endoscópica de todas las cavidades, hasta neurocirugía endoscópica. Y eso hablaba no solo de que el hospital estaba muy bien equipado, sino que la gente estaba muy entusiasmada, trabajando con mucho profesionalismo. Después eso me valió que se me eligiera como secretario de Salud del Estado. Y en la Secretaría de Salud logramos muchas cosas. Primero, desde luego, profesionalizar la salud pública. Yo presumía que de jefe de departamento para arriba, todo el mundo tenía por lo menos maestría en lo que hacía. Si estaba en enseñanza, tenía maestría en enseñanza. Si estaba en salud pública, tenía maestría en salud pública y de para arriba. Y eso nos permitió contar con gente muy profesional, aplicar muy bien los recursos. No solamente éramos el primer lugar nacional en recetas surtidas al 100%, como lo reconocen y bien lo has dicho quienes trabajamos en el sector salud en esa época, sino lo reconoce la ciudadanía. En todos los lugares donde me he reunido con la gente y comentamos ese tema, les pregunto, porque les digo, nosotros tenemos el primer lugar nacional en recetas surtidas al 100%, con 95% de la gente que salía del consultorio con todas sus medicinas en la mano. Y les pregunto, ¿y qué pasaba
si no te daban alguna medicina, y la respuesta era, te daban un vale para que lo surtieras en una farmacia privada. Eso era una realidad y era posible. Y luego yo digo por ahí, a riesgo de que ofenda a alguna persona, pero lo tengo que decir, con menos presupuesto del que hay ahora. O sea, se ejercía bien el dinero, se ejercía con honestidad. 3 años seguidos nos dieron, de los 4 y fracción que yo fui el secretario, 3 años seguidos nos dieron el Premio Nacional de Calidad en Salud. Construimos 10 hospitales en 5 años. Nunca en la historia de Tabasco, ni en el mejor auge petrolero, se construyeron 10 hospitales en 5 años. El Juan Gran nuevo, el Hospital de la Mujer y 8 más en municipios, todos perfectamente equipados. Todo esto que usted dice tiene que ver con méritos personales, de administración, de quien está al frente, o tienen que ver también con el hecho de que a lo mejor en otros tiempos, si se contaba con mejores presupuestos, no lo sé. Bueno, yo me remito a los hechos, que comparen el presupuesto de ahora y el presupuesto de entonces. Es significativamente mayor ahora. Había menos presupuesto entonces. Y si alguien me dijera, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál fue tu secreto? Bueno, pues el primer secreto fue tener un proyecto. Un plan, una hoja de ruta, como le llaman. Segundo, ¿con quién lo vas a efectuar? Escoger a los mejores en cada lugar. El mejor administrador, el mejor en salud pública, el mejor en sistemas de salud, etcétera, etcétera. Los mejores directores de hospitales, profesionales como dijimos hace rato. Y tercero, darte plazos para resultados y entregar resultados. Y entregamos muy buenas cuentas. Primer lugar nacional en todos los programas preventivos. La gran lista de programas preventivos de combate al cáncer de mama, al cáncer de uterino, a la rabia, vacunación, etcétera. Primer lugar nacional también. De manera que sí se pueden dar resultados. Lo mismo hicimos en el Colegio de Bachilleres. Hicimos un plan, una ruta, nos planteamos 5 estrategias, convocamos a los mejores para llevarlas a cabo, los mejores, la directora académica, una persona con doctorado en educación, el administrador, etcétera, el secretario técnico, todos los mejores en su área, los mejores para dirigir los planteles. Y dimos resultados. Y fuimos el primer colegio de bachilleres del país que suspendió las cuotas que se pagaban al colegio por inscribir a los alumnos, el primer colegio de bachilleres del país que entregó libros de texto gratuitos, tabletas electrónicas gratuitas. Entregamos el colegio de bachilleres del país con más número de estudiantes estudiando o incorporados a planteles certificados en el Padrón Nacional de Buena Calidad de Educación Media Superior. Pero académicamente, por ejemplo, también hay referentes positivos de decir, bueno, estábamos no sé en qué lugar nacional y después... Eso es un reto, ¿eh? Es un reto porque es fácil decir, es que Tabasco sigue abajo en eso. Y ahí hay 2 aspectos importantes. Tú no puedes en 3 o 4 años revertir el rezago educativo que viene desde el preescolar. O sea, si te llegaron alumnos al primer año de bachillerato que todavía no leen bien, que todavía no se saben las tablas de multiplicar, es muy difícil que en 3 años tú les enseñes todo eso y además álgebra y trigonometría y comprensión lectora. Y prepararlos para una carrera, etcétera. Entonces, pero, a pesar de eso, y a pesar de que esos exámenes que se están haciendo tienen cierto cuestionamiento de qué es lo que estás preguntando memoria o estás preguntando competencias, es un tema que no voy a abordar ahorita, pero sin embargo entregamos una generación, la última, en donde el 70% de los egresados del colegio de bachilleres fueron admitidos en una universidad pública o privada en Tabasco o en alguna parte del país, que es finalmente el objetivo del bachillerato general, que los alumnos puedan acceder a la universidad. Y 7 de cada 10 alumnos del colegio de bachilleres pueden acceder a la educación superior. ¿Y antes que usted llegara no estaba en eso? Por supuesto que no. Muy bien. 6:22, vamos a la pausa, regreso. Bueno, aquí hay una interesante pregunta. ¿Gobernará con la misma línea
que la actual administración, todo el mundo se pregunta eso. Gaudiano dijo que sí, bueno, pues se lo preguntaremos también. Al regreso, estamos platicando con el doctor Jaime Mier, volvemos enseguida. Buena pregunta. Sí, buena pregunta, porque además, bueno, ¿qué sucede? Yo creo que hay dos puntos interesantes, ¿no? Es decir, siempre se ha dicho que no es fácil ser el candidato del partido en el poder. Yo creo que anteriormente al PRD le era más fácil venir de oposición, claro. Bueno, depende. Si el partido en el poder tuvo un buen gobierno, ayuda. Si tuvo un... Pensé que había 4 elementos, si el partido en el poder ayuda, eso si el partido en el poder más trabajo. Tener un buen desempeño de gobierno en el siglo XXI, en un país en crisis, en un entorno mundial, pero particularmente nacional, en el entorno tabasqueño de Australia, de petróleo, ser un buen gobierno y con presupuestos cada vez más chicos, y sin gasto corriente altísimo que te deja muy poco para hacer. Entonces, ser un buen gobierno así es realmente complejo. A mí me tocó ese gran reto. Me tocó, sí es cierto, un crecimiento presupuestal. Pero el plan original nos ayudó mucho, es que íbamos a trabajar con un presupuesto de 2.000 millones. Acabamos trabajando con 9.000 millones, por crecimiento. Pero teníamos un presupuesto para trabajar con 2.000. Entonces... ¿Y qué querías que hiciera de lo del edificio? Sí, no, trabajar, abonar la austeridad, pero las crisis han permitido adelante. Hay más que el mundo tiene las peores crisis humanitarias Alemania, Japón, Corea, ahora son quienes encabezan el desarrollo económico mundial. Y dentro de Europa, bueno, Alemania fue el perdedor, pero todos sufrieron. Hay que aprovechar las crisis para enderezar el rumbo. Pero ¿en qué se falla? Que los alcaldes solo esperan, por ejemplo, el presupuesto federal, y no hay la habilidad de buscar un fondo. 6 de la tarde con 25 minutos, estamos platicando con el doctor Jaime Mier y Terán, candidato a la alcaldía de Centro. Por cierto, hace un rato Gabriel hablábamos de cosas emblemáticas, decía él, y yo creo que es emblemático el tema de su Jeep, ¿no? Que yo me subo al Jeep, veo que dice por ahí algo de la publicidad. Yo le he visto manejar, y no de ahora que seas candidato, sino en otros tiempos, llegando al colegio a recoger a su hija en el Jeep. Pero ¿de dónde viene el tema del Jeep? Yo no sé si se lo han preguntado y no sé si es, y vale la pena dedicar un minutito, pero... Un minuto lo podemos dedicar. Fíjate que mi papá tenía un pequeño negocio en donde se usaban unos Jeeps Willys igual al mío. Y entonces ahí nos salió el gusto por los Jeeps a varios miembros de la familia, somos muchos hermanos. Y de ahí, pues el primer vehículo que yo compré, tengo 20 años, precisamente fue un Jeep Willys que todavía lo conserva mi hermano. Algún día en un momento de locura me lo compró y se lo vendí. Y poco tiempo después me encontré el que ahora cargo y lo arreglé y lo pinté exactamente igual que el original que ahora conserva mi hermano, y siempre he andado en ese Jeep. Si gana la elección, ¿lo seguirá manejando o ya pasará a supuesto, Suburbans y a...? No, si yo siempre he andado en ese coche. Si alguien le pregunta a mis compañeros del Hospital Rovirosa, que me vacilaban mucho cuando llegaba yo al Hospital Rovirosa, hace 30 años que empecé a trabajar ahí, pues yo llegaba en mi Willys, igual del mismo color, pero más atrás yo me formé en el hospital, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es uno de los grandes hospitales de prestigio de este país.
Y ahí después pudo entrar mi hijo. Hay muchos requisitos para entrar ahí. Y mi hijo Santiago entró ahí y estudia ahí la especialidad de cirugía. Y cuando entraron, le preguntaron, ¿y tú también andas en Jeep? Y casualmente sí, ¿Sí? él también anda en Jeep. Ya es Es un algo símbolo ahí, familiar. Y mi hija Daniela, que mucha gente conoce, que fue embajadora, y ahora es chef ahí en San Cristóbal, también maneja un Jeep. Okay. Y la gente sí se está subiendo al Jeep de Jaime Mier, hay buena respuesta. Hay muchas fotografías a afortunadamente, y me da muchísimo gusto, yo he caminado el municipio de Centro muchísimas veces, y tengo muchísimos amigos y muchísimos gentes aliadas en prácticamente todas las comunidades. Mis caminatas ahí, que son cotidianas, siempre son multitudinarias, siempre hay mucha gente conmigo, y no es gente que yo esté acarreando de un lugar a otro, siempre camino, y es una condición, con la gente que me quiere acompañar de ahí mismo. Lo que algunos llaman estructura, que yo diría que realmente son los amigos, los conocidos, los aliados que tenemos todos en las comunidades, en las colonias, en las villas, en las rancherías, y con ellos camino, con los liderazgos naturales de ahí, en algunos casos algún delegado amigo me acompaña, de manera que yo creo que sí permeamos, a lo mejor mis amigos, porque yo no dejo de llamarlos amigos, de las otras expresiones políticas que buscan el centro, pues puede que se preocupen de que la gente camine conmigo, porque es una realidad. 6:28, varias cosas sobre este tema. ¿Se puede ganar centro? ¿Lo puede ganar Jaime Mier para su coalición de partidos en momentos en donde Andrés Manuel va en la boleta? Sí, hace ratito me hacías una pregunta ahí, espinosa, y yo voy a gobernar igual que este. No, yo voy a gobernar como Jaime Mier y Terán, como Jaime Mier y Terán lo ha hecho siempre. Así como decías del Jeep, muy cerca de la gente. En cada esquina donde yo me paro, el que limpia vidrios, el que vende flores, me saludan de mano. El del coche de junto abre la ventana y me saluda y me platica un poco. Así he sido siempre, yo he sido siempre cercano a la gente, un poquito parte de mi profesión de médico. Cuando trabajaba, la última vez que estuve activo en el Hospital Rovirosa, hace no mucho, todos mis pacientes del Hospital Rovirosa tenían mi teléfono celular personal, y a donde voy se lo doy a la gente. Me gusta estar cercano a la gente. Pero sí contesta su teléfono, contesta su WhatsApp, o le pasa lo del Bronco que dio un número de WhatsApp y 40,000 mensajes y no regresa ninguno, etcétera. No, yo siempre le digo a la gente, mejor mándame un mensaje, es más fácil que yo llegue en la noche y yo los contesto personalmente, es el número que yo cargo personal, y estoy cerca de la gente. Entonces yo voy a gobernar como gobierna Jaime Mier y Terán, cerca de la gente, con proyecto y con resultados. Porque hace poquito en una reunión alguien decía que si PRD, que si Morena, está bien, los partidos son instituciones públicas que existen, que la gente ya no les cree, pero yo creo que si yo tengo una camisa roja y después me cambio por amarilla, después me cambio por morada, no cambié, nada más cambió lo de encimita, el color con el que estoy participando. Lo que yo voy a hacer en mi trabajo como diputado, como presidente municipal, como gobernador, es lo que está dentro de la camisa, lo que soy yo, lo que he sido. A ver, en base a esto, por ejemplo, usted tuvo muchos años en el PRI, ¿todavía hay gente del PRI que podría darle el voto a usted? Pese a que, digamos, pudieran ellos pensar, nos traicionó, se fue al PRD, el enemigo número uno antes era el PRD, el enemigo número uno del PRI. Hay gente del PRI que podría decir, oye, Jaime Mier, pues voy a votar por él y no por Adrián Hernández Balboa, por decir algo. Tú ves el entorno político actual, de qué se constituyó, por ejemplo, Morena, de perredistas originalmente, o experredistas, y luego un montón de priistas. Más recientemente más priistas que otra cosa. Entonces, esa cuestión de los partidos está debilitando mucho, la gente ya no cree en los partidos. O sea, ¿usted sí piensa que va a haber partidos. un voto cruzado, por ejemplo? Estoy absolutamente seguro que lo va a ¿Sí? haber. Estoy absolutamente, porque yo camino todos los días, casa por casa, y todos los días escucho, vamos por la persona, no vamos por el partido. Jaime, pero por ejemplo, voto cruzado de gente que probablemente es priista, pero va a darle el voto a López Obrador porque es tabasqueño, o de gente que probablemente simpatiza con PRD y Morena y que dice, pero no voy con los candidatos locales, le voy a dar el voto a Jaime Mier.
seguro va a haber, sin De las ninguna dos duda, con los ojos cerrados te lo puedo decir, gente que va a votar a la presidencia por uno, a la gubernatura por otro, a la presidencia municipal por otro. Eso me queda absolutamente claro, porque así lo está diciendo la gente en sus casas. Ya no creemos en los partidos, vamos por la persona. Y ahí es donde yo les digo, analicen a las personas, analicen cuál es el proyecto que te estoy ofreciendo y analiza la historia, pero hacia atrás, no hacia adelante, porque sí, algunos van a hacer historia, nosotros ya hicimos historia y nuestra historia nos avala para con la frente en alto pedir el voto ciudadano. 1-31-23-62, perdón, a veces se me olvida el número de teléfono, 31-23-62 es el teléfono en cabina. Carlos Zapata León pregunta si tiene pensado visitar la colonia La Florida. Absolutamente, vamos, digo, ya se me acabaron unos zapatitos y ya tengo unas cuantas ampollas, pero vamos a visitar todas las colonias y comunidades. Apenas llevamos 15 días de campaña, todavía nos falta mucho por andar y vamos a visitar todas las colonias, casa por casa. ¿Dará tiempo? Todas las colonias, el centro es muy grande. Por supuesto que sí, tenemos todo. Bueno, aquí está Ricardo la transmisión en Facebook y no puede hablar ahorita, pero él es el encargado de la agenda, así es que responsabilidades si no voy. Hace un momento comentábamos, yo le decía que es más fácil ser candidato en la oposición porque puedes criticar todo, cuestionar, señalar, y la gente, sí es cierto, nos fallaron, pero a usted aquí me parece que está entrampado en dos vertientes. Hay un gobierno estatal que debemos reconocer, bueno, eso lo digo yo, no estoy diciendo que usted lo tenga que reconocer también, que bueno, probablemente no está quedando muy bien calificado, la gente no quedó muy contenta con ese cambio, ¿no? Y por el otro lado, también el municipio de Centro, de ahí emerge Gerardo Gaudiano, no se puede negar que era el mejor posicionado dentro del PRD, pero de cualquier manera mucha gente pudo no gustarle, que solo estuvo un año. Bajo esas condiciones, ¿qué les dice usted? ¿Qué le diría a quien está escuchando ahora mismo? ¿Por qué a otro perredista darle la oportunidad? A ver, número uno, tenemos que contextualizar. Sin dejar de reconocer que pudimos haber fallado en una o en varias o en muchas cosas, tenemos que contextualizar que vivimos una crisis económica mundial, nacional y estatal, particularmente donde se genera el petróleo, en esta crisis petrolera que hubo tan crítica, donde el petróleo iba a valer la tercera parte de lo que valía antes, que vivimos todavía en Tabasco lo que se agravó por la reforma petrolera que nos complicó mucho la historia, de manera que un Estado en una crisis financiera como gobierno, porque dejó de percibir lo que percibía por venta de petróleo, pero además que trastocó terriblemente la economía del Estado, bueno, es muy difícil dar resultados en ese entorno, y sobre todo en el entorno de violencia, de delincuencia nacional y estatal que se desató tremendamente y que tenemos que atacar y lo vamos a hacer muy bien. Y bueno, pues en ese entorno no es muy fácil tener buenos resultados, pero nosotros tenemos experiencia trabajando y dando resultados, como lo dijimos al principio, en las buenas y en las malas. Nosotros recogimos un hospital Rovirosa en crisis y lo llevamos a un hospital de excelencia. Recogimos una Secretaría de Salud muy complicada y entregamos una Secretaría de Salud de excelencia. Recogimos un colegio de bachilleres gobernado por una mafia sindical que le quitaba todo a todos, le quitaba el dinero a los trabajadores, extorsionaba a los padres de familia vendiéndoles libros de texto 4 veces el valor real de ese libro, vendiendo los uniformes, en fin, controlando todo el presupuesto y enriqueciéndose tremendamente. Entregamos un colegio de bachiller funcionando normalmente y encaminado, sí, como tú dices, a que de aquí en adelante tengan resultados muy buenos como se han tenido. De manera que sí podemos recoger un municipio complicado y entregar un municipio seguro, con proyectos claros como la Fuerza Civil de Centro, una nueva policía que no existe ahora y que la vamos a hacer y la vamos a hacer de origen, muy buena policía, que sí nos va a cuidar. Recogimos, y decía yo al principio de la plática, vamos a recoger un municipio
muy complicado con la cuestión del trabajo, con muchísimo desempleo, y hoy, que es el Día Internacional del Trabajo, podemos comprometernos a la gente que sí sabemos cómo vamos a generar fuentes de empleo a través de dar seguridad, quitar burocracia, quitar corrupción y convocar a empresarios locales y de fuera a que vengan a abrir empresas en un solo día para que generen fuentes de trabajo. Y sí vamos a poder recibir un municipio que tiene una crisis tremenda en el abasto de agua potable, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que en el corto plazo podamos por lo menos rehabilitar lo que hay y que las gentes que ya tienen servicio de agua potable lo reciban agua verdaderamente potable y con suficiente cantidad. Y ya sabemos qué hacer para tener un diagnóstico del pavimento de Villahermosa y utilizar técnicas modernas para componer muy dañado pavimento, y desde luego apoyar a las gentes que ni siquiera pavimento tienen en sus calles y sus colonias. ¿Regresará el dragón? No, Lo yo pregunto porque yo he dicho, es un punto de controversia y acepto la controversia y acepto el debate en ese sentido. Nadie me puede negar que los dragones, los 38 me parece que se compraron en este país, eran desecho de equipos de Estados Unidos, como esos carros viejos que uno compra en Estados Unidos y luego le sale más caro uno traerlos, que es altamente contaminante, que es un equipo muy pesado y no podemos utilizar esos equipos tan pesados en las calles de Villahermosa, que por abajo de la calle va un drenaje muy antiguo y que se colapsan con el peso de esa máquina. Nadie me puede negar que esa tecnología ya no se utiliza en el primer mundo porque calienta demasiado el asfalto y daña la estabilidad de las capas profundas de asfalto con el calor, y que en el corto plazo va a generar más baches de la ciudad. Y nadie me puede negar que la capa de asfalto reciclado que utiliza no puede ser mayor de 5 centímetros, y hay vialidades en las que 5 centímetros de asfalto reciclado no son suficientes para soportar el peso de los vehículos que pasan por esa vía. De manera que sí hay que pavimentar la ciudad, y inclusive por ahí yo oí al propio Evaristo decir que sí va a repavimentar, pero con tecnología más moderna. Felicidades, porque yo lo voy a hacer con tecnología más moderna que el dragón. Hay equipamientos más modernos. Esa tecnología se abandonó ya hace 30 años. ¿Y la quieren seguir? No la debemos. Es como si yo te estoy dando en mi consultorio una medicina que dejó de usarse hace 30 años. El mundo cambia. Muy bien. Y la tecnología cambia. Vamos a hacer la pausa, regreso. José Eduardo Pérez Olán, ¿qué propuestas tiene en relación al tema de seguridad? Lo que nos pregunta vía Facebook, y qué propone para fomentar el empleo. Y bueno, comentamos precisamente sobre estos temas. Orlando Fuentes, que por cierto me aparece en el perfil como si fuera estudiante de medicina o médico, no sé. ¿Cuánto paga por traer a Laura León a sus eventos? En fin, comentamos después de la pausa. Efectivamente, es que está como desaparecido, ¿no? El tema del dragón, digo, ya dejaron de, o sea, yo creo que Gerardo Fuentes lo guardó con 3 candados, como diría la canción. Por ahí me están usando lamentablemente. Lamentablemente. Vi que sacó usted un promocional en donde aparece y yo voy y de ahí sacaron uno con otra voz, ya sabe, la perversidad en campaña. La perversidad en campaña, ¿no? Lo cual está bien, porque quiere decir, dicen que si un candidato no representa nada, pues nadie te ataca, nadie te ataca. ¿Para qué? Me da mucho gusto que me están atacando. Entonces si lo hacen quiere decir que sí les preocupa, pienso yo. No, sí les va. A mí Gerardo me platicó que en el último sondeo estamos empatados técnicamente. Y eso es muy bueno, a 15 días, porque arrancamos por debajo. Como nosotros estábamos, pues todavía había 2 aspirantes, estábamos en una contienda interna, con lo que raspa eso y todo eso. Sí, porque aquel lado no hubo contienda interna, ¿no? Desde hace cuántos meses ya era Evaristo, ¿no? Entonces eso les dio una ventaja. Papá Dios dijo va a ser fulano. Ya, no fue. Eso lo digo yo. Va a haber sí va a haber algo de efecto de Moreno. Hay que verlo, Andrés Manuel es un candidato muy fuerte desde aquí del estado. Va a impulsar un poco, pero sí es cierto, es un serio al aire. La gente, casa por casa, dice, vamos por la persona, no vamos por el partido. Desde luego es Morena.
tiene que ser así, es una contienda, ¿no? Y cuando uno platica con ellos, ayer mismo platicé con un morenista de hueso colorado de Luis Pérez, y se entiende a la hora del debate y que le dicen, bueno, historias de personas. Andrés Manuel, tú eres Andrés Manuelista, está bien. Revisa historias de personas, quedan muchos argumentos. Y en proyecto, por ejemplo, si la gente revisara proyecto, A ver, ¿qué prefieres? ¿Un teleférico o la Fuerza Civil de Centro? bueno, yo lo que diría es, ¿habrá dinero como para hacer un teleférico? Se me hace... Habrá dinero, pues si hay dinero para hacer musevis y CENMAS, pues mejor pongamos en la seguridad. Que de hecho, ahorita le voy a apuntar eso, a mí me interesa, usted decía, ¿no? De que, bueno, yo voy a gobernar como Jaime Mier, no como Gaudiano, no como PRD, etcétera. Aguanta Centro otra vez, digo, cuando Chucho Alí fue presidente, las petunias, ¿no? En Paseo Tabasco. De ahí Gerardo Gaudiano ahorita con las macetas estas de, ¿cómo se llama? Jardineras. Jardineras, ¿no? ¿Usted qué nos va a poner? Yo tengo un proyecto así, ¿Ah, sí? muy súper vistoso. Pero para Paseo Tabasco también. Te lo voy a decir al aire. Ah, bueno, sí, claro, pero digo, pero es que digo eso, otra vez Paseo Tabasco, digo ahí, X, No va a ser Paseo Tabasco, lamentablemente no va a ser Paseo Tabasco. porque digo, hay otras avenidas y todo siempre Paseo No, Tabasco, ¿no? Además, ahorita regresamos con eso. ...6:43 en el Intercorte... ...comentamos aquí con el doctor Jaime Mier... ...para la gente que nos está viendo en Facebook... ...sobre este tema de Paseo Tabasco. Chucho Alí le metió a las petunias y se murieron. Gaudiano le metió... ...fue un tema controvertido... ...le metió al tema de las... ¿cómo me dijiste? Las jardineras, ¿no? Las macetas estas... ...y bueno, uno se pregunta... ¿qué no hay más proyecto para Centro? Lo mismo sucede, usted mencionaba el tema del CENMA. Yo diría que caso tiene ahora derribarlo y van a poner ahí un parque, que es una creación de Gerardo Gaudiano. Se la critiqué aquí públicamente varias veces al aire, se la preguntamos varias veces. La gente a lo mejor lo que quiere es drenajes, ¿no? O sea, caray, nos hemos ido al Agua Centro en varias colonias y la gente dice drenaje y no vaya la lana. Yo le preguntaría, ¿le va a meter otra vez a Paseo Tabasco? No precisamente Paseo Tabasco. A ver, antes de hablar, alguien me preguntó, ¿cuál va a ser el gran proyecto? Sí, va a ser un gran proyecto, yo creo que sí. Primero, alguien preguntó de seguridad, ya lo dijimos, Fuerza Civil de Centro, una nueva policía bien equipada, bien entrenada, bien capacitada, con gente buena, nueva. Pero no, que la ley no policía. permite una policía en Centro. No, ¿Y no sé porque entonces quién no se ha sacó creado? esa idea, al contrario. Pero ningún alcalde la ha creado. Bueno, eso es, no sé yo por qué. El artículo 21 de la Constitución Política manda a los municipios a dar protección a ciudadanos a través de la policía y no hay absolutamente ninguna disposición constitucional o legal que impida que tengamos una policía. Hay convenios, y la ley lo prevé, convenios para que, por ejemplo, el municipio no tenga policía y nos cuide el Estado estatal. Y eso deriva de una historia que ya no voy a detener aquí. Sí va a haber una policía que sí nos va a cuidar y va a utilizar la máxima tecnología y ya me he preparado para eso, ya fui a ver dónde funcionan, por ejemplo, en Monterrey, en Mérida, en varios lugares, varios estados de la República ya tienen policía en sus ciudades capitales y la vamos a tener aquí en el municipio de Centro. Y eso, junto con eliminar corrupción y eliminar burocracia, garantizarle al empresario que en un solo día puede abrir una empresa en el municipio de Centro, va a permitir, junto obviamente con la convocatoria que estamos haciendo a empresarios locales y nacionales, que haya más empleo en Tabasco y podría, si queda tiempo al final, nos vamos a dedicar un poco más de tiempo en eso, porque hoy es el día del trabajo y tendría que dedicárselo a eso. Finalmente, ¿cuál sería mi gran proyecto? Mi gran proyecto va a ser el rescate de la zona económica más importante del estado, que es todo lo que está alrededor del mercado Pino Suárez. Se va a hacer un nuevo mercado, se está construyendo un nuevo mercado, pero ese es solamente uno de los 5 componentes que hay en esa zona. En esa zona tan importante donde se comercializan muchos millones de pesos y trabajan ahí entre 30 y 50 mil gentes haciendo negocio todos los días. Está el mercado Pino Suárez, está el tianguis del mercado, que es ese
infraestructura que se hizo en las épocas de Chuita, me parece, en donde trataron de ubicar ahí a todos los ambulantes, pero después llegaron más ambulantes y los volvieron a meter ahí, y ahora es un verdadero laberinto. Se está cayendo el edificio ese, no tiene agua potable, está en unas condiciones desastrosas. Eso hay que hacer algo urgente, porque va a haber ahí algún problema grave. Ahí se comercializan productos tabasqueños las 24 horas al día, los 365 días del año. Es importantísimo ese lugar. Existe la zona de los ambulantes, que ahora, con la salida del mercado al mercado provisional, mientras se construye el nuevo Pino Suárez, prácticamente todas las vialidades fueron invadidas por ambulantes, de manera que hay que ordenar eso. Son gente que tiene que vivir y gente que les compra, que tiene que comprar, hay que ordenarlo. Y el cuarto componente es todos los comercios establecidos alrededor del mercado. Todos esos edificios tienen bodegas de menudeo, medio mayoreo y mayoreo, que también son importantísimos como negocio. Y el quinto componente, que es fundamental, es el transporte público. Todo el transporte público de Villahermosa y todo el de las comunidades cercanas y los municipios cercanos llega a esa zona. De manera que el rescatar esa zona, que es urgentísimo y necesario, y dignificar esa zona, requiere de un análisis profundo y de un proyecto magistral, diría yo, hecho por expertos urbanistas. Ese sería el gran proyecto. Es un proyecto útil que dignificará y embellecerá la ciudad, pero con una clara utilidad. Brevemente, el tema que mencionabas, el drenaje, el agua potable y el drenaje, además, que es drenaje sanitario y el drenaje pluvial, ambos importantísimos en Tabasco, merecen tratamiento especial. Lo primero será una inversión muy generosa para rescatar el abasto de agua potable, porque estamos a punto de quedarnos sin abasto de agua potable, además de que es de muy mala calidad. Es urgentísimo invertir ahí alrededor de 120 millones de pesos. Ya tenemos un prediagnóstico de en qué condiciones está potabilizadoras, líneas de captación y líneas de conducción de agua potable, y ya sabemos más o menos, a grosso modo, en los próximos 3 meses que tendremos después del 1 de julio, tendremos que afinar el diagnóstico para aplicar inmediatamente el recurso necesario, y mientras que no te cobren las pipas, si necesita llegar una pipa a tu domicilio. Pero si me lo permite, yo quería detenerme un poquito en ese que es, junto con la inseguridad y el tratamiento de la inseguridad, el tema fundamental del municipio. Necesitamos rescatar los empleos, y empleos bien pagados en el municipio de Centro. El municipio de Centro tiene dos espacios de generación de empleo. El primero es el empleo urbano. El empleo tradicional seguramente regresará, habrá que manejarlo con mucho más prudencia y sabiduría que en el pasado. El que brinda nuestra principal empresa, dicen que en Tabasco no hay industria, claro que sí hay industria, la industria petrolera, y todo lo que alrededor de ella se genera. Seguramente regresarán los precios del petróleo, están subiendo los precios del petróleo, y por lo tanto podremos reabrir pozos petroleros que ahora están cerrados por el costo de producción del crudo, pero ya no podemos centrarnos en eso. Villahermosa es una ciudad, y lo han dicho muchísimos estudios de alto nivel, es una ciudad de servicios. Tenemos que rescatar los servicios de alta calidad de Villahermosa, y para que demos esos servicios necesitamos generar esas empresas que decíamos antes. Tenemos que apuntalar las microempresas, particularmente las mujeres, con un gran programa de microcréditos, que es una inversión sumamente productiva y además sumamente recuperable. Está bien demostrado en el mundo eso. Pequeñas, medianas y grandes empresas, a través, como dije, de dar seguridad al empresario, seguridad personal y patrimonial. Lo vamos a hacer a través de 0 trámites, abre tu empresa en un solo día, y a través de eliminar la corrupción. Un municipio que va a estar en paredes de cristal. Todo lo que se haga allá adentro va a ser conocido por la ciudadanía. Y vamos, desde luego, a separar el contacto de ventanilla. Los municipios más avanzados de este país, uno no tiene que acercarse a una ventanilla para hacer una trámite, licencia o cualquier trámite. Todo es a través de la pantalla de una computadora.
y no hay manera de sobornar las computadoras. Así Muy bien. 6:52, permítame, vamos a hacer nuestra última pausa, regresamos enseguida. Y bueno, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo se va a quedar? Si gana Jaime Mier, ¿por cuánto tiempo se va a quedar al frente de la administración? Igualmente 1 año y medio, porque después habrá que pensar en otro cargo, una diputación federal, no sé. Lo platicamos después de la pausa. ¿No le reclaman eso? Que, ay, el anterior alcalde solo estuvo 1 año. Sí, mucho esto. Yo creo que uno de los problemas de Gerardo es ese. Y la pregunta es, si tú eres el mejor posicionado para buscar la gubernatura del estado, te tienes que quedar. Entonces, porque sí, además, no es fácil. Yo creo que tan él sabía, creo yo, eso pensaba el otro día que veía uno de sus espectaculares. Creo que el eslogan estamos a donde nos quiere la gente, algo así. Ajá, la gente nos necesita, creo que es en respuesta a la posibilidad de que lo madrearan, ¿no? Que lo cuestionaran. Entonces, como para decir, bueno, voy porque la gente quería, ¿no? pero además porque una de las fortalezas de Gerardo. Primero, Gerardo ciertamente, en el tiempo que estuvo al frente del municipio, era muy cercano a la gente. Caminaba mucho por los colonias y todo eso, pero además su carisma natural lo hace que sea muy eficaz en el cuerpo a cuerpo, digamos. Caminando casa hace casa, clic con la gente, sí, etcétera. rápido, muy rápido. Yo, evidentemente se le reclama y hay, desde luego, como me pasará a mí, nos pasa a todos, reclamantes sembrados, reclamantes naturales y reclamantes sembrados. Porque una cosa es que digas, oye, me prometiste que me ibas a pavimentar y no me pavimentaste, oye, no dio tiempo, no dio dinero, ¿no? Posible. Y otra cosa es que te insulta, te ataca. Y luego cuando analizas, no, pues son mandados de tal o cual partido político, ¿no? Como decíamos, te atacan, ¿por qué? Porque te ven posible, ¿no? Sí, Entonces sí, eso me afecta mucho, pero yo creo que su eslogan es porque ese es grave. Yo he visto a sus asesores, sus estrategas, piensan que ese es Gerardo, el carismático, el de cerca, y otros candidatos desde luego lo tienen, además sus principales adversarios no tienen carisma, el carisma que tienen. y haces clic ahí con la gente. Me comprometo a ir esta semana. Si Sí, aquí me pasa la agenda el de comunicación social, el enlace. No, nunca la pasa, no sé por qué. No, nunca, no te lo digo yo, pero no tengo problema, yo no tengo problema con eso. ¿Cuánto realmente un candidato, por ejemplo, en 2 minutos es lo que pueden saludar? ¿Qué tanto puedes hacer ahí realmente? Algún político de fuera del estado me decía, se reía de los que dicen que cuando hacen campaña siempre dicen que van a caminar, en otros lugares no es así. Pero aquí el trabajo te exige que pasen. Y luego se quejan, ¿eh? No, es que fuiste a mi colonia pero no pasaste por mi calle. Entonces, bueno, no hay tiempo, sí, no hay tiempo de ir. No todas las casas, yo siento que no, es más como... Y luego te reclaman porque es que fuiste cuando no estaba. Ajá. Yo creo que mucha gente dice, bueno, con que hayas pasado, no importa que no me haya tocado a mí, pero dice, ¿cómo no? Si estuve en Atasta, en tal calle, ¿no? Ya con eso y afortunadamente por mi condición física no tengo ningún problema para caminar muchas horas. Todos los días caminamos. Gerardo, creo que hasta abusa de eso, ¿no? Gerardo camina mañana y tarde todos los días. 6 de la tarde con 55 minutos, estamos platicando con Jaime Mier, candidato a la alcaldía de Centro, y bueno, por supuesto hay varios temas aquí que bien valdría la pena poder tocarlos, pero bueno, brevemente, ¿cuánto tiempo se va a quedar Jaime Mier? Antes de eso voy a terminar la idea anterior. La otra parte es cómo generamos empleos en el campo, digamos. La mitad de los tabasqueños vivimos en la ciudad y la mitad en el campo. Un grave problema de Villahermosa como ciudad es que la gente está migrando. El 10% de la gente del campo migró a la ciudad en los últimos 10 años. El campo tiene mucha potencialidad en Tabasco y apenas estamos abriendo los ojos después de muchos años de dedicarnos al petróleo. Un buen ejemplo lo generó Gerardo Gaudiano con los plataneros de la isla. Eran gente que producía de manera muy rústica, vendían su producto a peso, ahora lo venden a 9 y 10 pesos porque lo exportan. ¿Cómo hicieron eso? Pues metiéndole tecnología, metiéndole conocimiento y desde luego una gente que pudiera contactarlos con los compradores en Estados Unidos. Y ahora todo lo exportan y lo exportan caro, obviamente, ¿no? Y cuando lo venden aquí en México,
pues para mí lo venden caro, ¿no? Porque es un producto de más calidad y además tiene mercado. Entonces se puede rescatar el campo, con el bagre armado, que antes era una tragedia, el pez diablo, ahora ya le llaman bagre armado y ahora es consumible por chefs de muy alto nivel, y además ya hay empresarios que quieren poner aquí un ensilado de los residuos del bagre armado para alimentar ganado. Entonces, el tecnificar el campo nos puede dar muchísimo. Ahí están la fábrica de madera, Huimanguillo, los que están en viveros produciendo hortaliza para exportación. O sea, da muchísimo el campo. Es una tragedia que no tengamos un solo rastro en el municipio de Centro y estemos consumiendo vacas de desecho alineadas en un poste. Entonces estamos trabajando ya con los ganaderos, tendrán absolutamente todo el apoyo del municipio para que en el corto plazo se abra un rastro en el municipio de Centro, pero un rastro con visión de volver a mandar carne tabasqueña al resto del país, porque es carne de muy buena calidad. ¿Cuál va a ser el futuro de Mierda? Bueno, voy a gobernar, estoy seguro que voy a gobernar el municipio de Centro en 3 años, no me queda ninguna duda que lo vamos a hacer, que vamos a ganar la elección. Y después no sé, yo quiero, ¿cuál es mi objetivo? Tú decías al principio, ¿por qué quiero gobernar? Porque yo quiero hacer en el municipio de Centro lo que hice en Salud, lo que hice en Rovirosa, lo que hice en Cuauhtémoc. Yo quiero el municipio de Centro, el municipio que tenga mejor calidad de vida. Quiero que el municipio de Centro sea el primer lugar nacional también. No quiero menos. Si eso lo consigo en 3 años, pues tú me decías, ¿y después qué vas a hacer? Pues yo estoy muy viejito, ¿no? Entonces, ya quiero también pues retirarme joven, retirarme activo. Yo hago ejercicio, estoy en muy buena condición de salud y demás. Entonces, ¿como cirujano sigue ejerciendo yo todavía? ejerzo todavía como médico todos los días, cuando Ricardo me lo permite voy al consultorio. Y sí, soy muy activo en la medicina, pero no solamente sigo ejerciendo, sigo estudiando medicina, sigo leyendo, sigo asistiendo a mis congresos. Santiago mi hijo me decía, papá, vamos a ir al congreso. Yo soy miembro del Colegio Americano de Cirujanos. Papá, vamos a ir al congreso en octubre. Le digo, pues en octubre, el 1 de octubre voy a estar tomando posesión. No creo que este año pueda ir al congreso, por supuesto, pero sigo muy activo en la medicina y me voy a morir haciendo medicina. Así es que, no sé, yo no tengo bola de cristal para ver el futuro, pero el futuro inmediato sí lo preveo, y lo preveo como presidente municipal del Centro para los próximos 3 años. Muy bien, pues yo le agradezco al doctor Jaime Mier que haya estado con nosotros en una plática pues sumamente interesante. Le deseo mucha suerte, ¿eh? Juan Gabriel, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al auditorio que soportó esta hora con tu servidor. Espero que no te haya quitado mucho rating. Y al contrario, creo que han valido la pena estos temas y es además un espacio que estamos abriendo, por supuesto, a todos los candidatos. Mucha suerte. Gracias a ustedes, querido público, les esperamos el día de mañana.